noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas, no cualquier programa. Enrique, ¿cómo estás? Ya es miércoles. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Belén? Pues sí, y hoy completamos nuestro análisis de las elecciones, de los resultados de las elecciones del pasado domingo, Belén, que han desatado muchísimos debates, sí, ¿no? Discusiones, quién gana, quién pierde, pero creo que poco, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Belén, poco debate sobre las causas de los resultados, es decir, ¿por qué los resultados fueron así? Y realmente, si los ciudadanos al momento de votar en estos 14 estados castigaron al PRI, premiaron al PAN, qué pasó con Morena, creo que tenemos una buena radiografía que explica, ¿no?, las causas de la derrota y victoria de otros partidos. Sí, totalmente de acuerdo. La primera pregunta que nos tendríamos que plantear, Enrique, ¿por qué se dio este resultado? Y precisamente es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, ahí algunos de los factores. Vamos al caso del PRI, que es, yo creo que el gran derrotado de la jornada. Yo diría, o empezaría por el caso, Belén, de las administraciones plagadas de corrupción. No solo el caso de Javier Duarte, que hay que recordar que empezó su administración con un helicóptero y una maleta llena de fajas de dinero, cosa que tampoco es muy prometedor para una administración, pero si nos vamos prácticamente estado por estado que pierde el PRI, vemos escándalos de corrupción gravísimos. Creo que es el factor número uno. Segundo, el antipeñanietismo, que si bien, Belén, en 2015 todavía no se había manifestado en derrotas electorales porque el PRI logró, con sus aliados y sus satélites, logró de alguna forma esconder que el PRI había caído a mínimos históricos en 2015, creo que el antipeñanietismo se ha convertido en un oxígeno para la oposición muy fuerte. Estamos hablando de un presidente que suscita el rechazo del 72% de los mexicanos. Así es. Ya iba a nombrar una encuesta, pero de acuerdo a algún estudio que por ahí revisé. Te dijiste que encuestas ya no. Porque ya encuestas ya, por favor. Cero credibilidad ya no le para creemos. las encuestas. La economía, el bolsillo, que algunos dicen que la economía va mejor, que están peor en Brasil o en Argentina. Bueno, en términos generales, la economía va a crecer poco más del 2%, 2 millones de pobres durante los primeros 2 años de su administración, es decir, sí, en las materia expectativas económica muy por debajo mucho, de lo ¿no? que se esperaba. El desgaste del PRI, es normal, es el partido en el gobierno, y yo diría, Belén, que el repunte de la inseguridad, porque si checamos las cifras, de finales de 2011 prácticamente a inicios de 2015 hubo un descenso en homicidios, hubo un descenso en secuestros, y prácticamente en todos los delitos de alto impacto. Un descenso, diría, muy moderado, ¿no? Tampoco un gran descenso, pero un descenso importante. En este caso, a partir de 2015, a partir de enero, febrero de 2015, vemos un aumento muy importante y cierra 2015 ya con un incremento de homicidios muy importante. Así es, y el caso del Partido Acción Nacional, bueno, Enrique, antes de entrar a los factores que habrían incidido en estos triunfos que cosechó el Partido Acción Nacional el pasado domingo, decir también que cada entidad ha tenido como sus propias características. En el caso de Veracruz era, digamos que el cóctel perfecto para que el Partido Revolucionario Institucional dejara un gobierno de más de 80 años, un estado en donde nunca había habido alternancia, y estos factores que ya repasamos me parece que se conjugan de una manera pues bastante afortunada para la oposición y desafortunada para el Revolucionario Institucional, que termina perdiendo este gobierno, ¿no? Sí, y que parecía que por la división de la oposición, por el hecho de que fueran Morena por un lado y PAN y PRD por otro, tenía el PRI posibilidades de ganar Veracruz. Al final, el PRI termina con 30%, que es su resultado más bajo de la historia en Veracruz. ¿Cómo explicamos el repunte del PAN? Una campaña centralizada desde la Dirección Nacional fue la única, Belén. Bueno, junto con Morena, porque Morena también todo lo llevó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero si te fijas, todos los spots nacionales que manejó el PAN, salía la imagen de Ricardo Anaya. Exacto. Prácticamente toda la estrategia en todos los estados estuvo manejada desde las oficinas centrales de Acción Nacional. Apostaron por candidatos con arraigo, no le jugaron a los novatos. Si te fijas, Miguel Ángel Yunes, Joaquín en Quintana Roo, Cabeza de Vaca en Tamaulipas, todos son candidatos de mucho arraigo, y por cierto, todos son priistas, ¿no? Exactamente, de origen priista. O sea que esa es la fórmula, ¿no? O sea, salían PAN y PRD para proponer un priista. Centrar la elección en el tema de la corrupción, que es básicamente el discurso, aprovechar el desgaste del PRI entre las clases medias, particularmente, Belén, por la reforma fiscal que sigue generando muchísimo rechazo en buena parte de las clases medias de este país, y recuperó la fuerza que tenía Acción Nacional anteriormente en las ciudades, particularmente en los casos de Aguascalientes. Logró sorpresivamente ganar Tijuana, que hace tiempo que no tenía ese impacto, y se lo ganó, por cierto, un independiente. Para los que dicen que los independientes fracasaron, yo veo muy complicado que hayan fracasado en esta elección. Ciudad Juárez. Ciudad Juárez ganaron Parral,
Ganaron prácticamente en todos los estados alguna ciudad y ganaron, creo que fueron al final 3 diputados locales y tuvieron un candidato a gobernador, el Chacho Barraza, con 18%. No es poco, no es poca cosa. No es poca cosa. Morena. Debilitamiento de la oposición, yo creo que al PAN y al PRD les pasó factura el Pacto por México y les sigue pasando factura, y el único partido de oposición que no estuvo en ese pacto fue el Movimiento de Regeneración Nacional. La figura de AMLO sigue teniendo esto, te da positivos porque rápidamente aumenta el voto de este partido, pero también negativos, porque si existe un voto anti-Peña, también existe un voto anti-AMLO. Y por eso, si te fijas, 2012 sacó 30% Andrés Manuel López Obrador en Veracruz y ahora saca 29% con Cuitláhuac. Es decir, es el voto pejista, digamos, que no puede crecer más, pero que tampoco cae a mínimos, ¿no? Claro. El discurso del combate a la corrupción y a los privilegios, creo que es claro en el discurso de Andrés Manuel López Obrador. La fuerza en la capital del país, hay que recordar que fue muy desangelada la participación, pero se eligió constituyente. Sí. Y Morena, no por la distancia que se preveía, pero Morena gana por 3 diputados, digamos, la mayoría en la Asamblea. Digamos que fue el gran ganador, ¿no? En esa elección del distrito de la Ciudad de México, aunque la participación fue muy baja. 27%, nada más señalar, Belén, que ahí la cuestión no es tan fácil de sumar, porque si bien Morena es el que saca más constituyentes, hay que recordar que el 40% fue designado previamente. Entonces, quien más designó fue el gobierno de la capital y, por lo tanto, quien va a tener la mayoría para redactar la Constitución va a ser el PRD. Y bueno, la pobreza y la desigualdad, que es un discurso, Belén, que por cierto no trae nadie más que AMLO. Sí, la bandera. Y el PRD un poquito, pero muy desdibujado, ¿no? Así es. Factores que explican la caída del PRD: Ayotzinapa y la corrupción. Creo que el PRD fue muy timorato con el tema de Ayotzinapa, lo fue desde prácticamente el principio. Un desgaste clarísimo en la Ciudad de México. Hay que recordar que ganó Miguel Ángel Mancera con el 67% de los votos en 2012 y ahora no pueden ni siquiera ser la primera fuerza política. Ha perdido la estructura frente a AMLO. Buena parte del perredismo se fue claramente con Andrés Manuel López Obrador. Desaparece de las ciudades grandes del país, excepto la capital. Es decir, el PRD no existe ni en Guadalajara, ni en Monterrey, ni en Aguascalientes, ni en Tijuana, ni en ninguna de estas ciudades, incluso en algunos bastiones históricos, Belén, como por ejemplo Cancún, Benito Juárez, digamos, tampoco ya existe el PRD. Es decir, se ha ido desdibujando de tal manera que ya queda con un cotito en el PRD, ¿no? Y con algunos votos. Así es, Enrique. Y mira, algunos medios internacionales han comenzado también ya a hacer algunos análisis y tiene que ver precisamente con este gráfico que estamos viendo en pantalla que publicó el portal de noticias Animal Político. ¿Cuáles fueron, digamos, algunas de las razones precisamente de la derrota histórica para el PRI en la elección por gubernaturas? Y mira, The Wall Street Journal publica este día en su editorial pues algo muy concreto. Dice que el PRI de Enrique Peña Nieto fue expulsado del poder en 4 bastiones que había gobernado sin interrupción desde 1929. El Rico en petróleo, Veracruz, Los Violentos, Tamaulipas y Durango, y Quintana Roo en la península de Yucatán. Y registró pérdidas en 7 de los 12 congresos estatales, en una muestra de que los votantes están cada vez más cansados de los escándalos de corrupción. Ese es el análisis que hace The Wall Street Journal, pero también en este gráfico, Enrique, que publica, lo decíamos, Animal Político, pues con algunos datos interesantes, sobre todo en comparativos, ¿no? Sí, lo que queda claro es que el PRI tiene su peor elección. Ni siquiera en los amargos tiempos para los priistas de madrazo tuvieron estos resultados. Habla así del desgaste, Belén, pero también fíjate que hay un tema interesante porque lo platicamos previo a la elección. Sorprendentemente, el nivel de votación se fue para arriba. Prácticamente se pronosticaba que poquito más que votaría en torno al 40%. Al final vota en total el 56% de la población. Y hay algunos estados como por ejemplo Chihuahua, Durango, donde precisamente gana el PAN-PRD, donde la ciudadanía, en claro enojo y desgaste con el partido del gobierno, utiliza el voto como una forma de reclamar. Y se moviliza el voto antipriista y queda claro que eso ayuda a ciertas victorias. Sin embargo, y ya lo platicábamos el lunes pasado, yo creo que hay que bajarle un poquito a las expectativas, sobre todo por quiénes son los que llegan, ¿no? El caso de Javier Corral yo sí lo pondría a un costado, porque creo que Javier Corral, desde el principio, siendo diputado, senador, en toda su trayectoria política, ha demostrado una congruencia clarísima, por ejemplo, al enfrentar a monopolios como Televisa, al enfrentar problemáticas sociales muy claras. Siempre le han dicho que es el perredista del PAN, ¿no? Pero al final creo que es un hombre que ha tallado durante muchas décadas su prestigio. Entonces creo que puede ser un proyecto bastante alternativo para Chihuahua. Sin embargo, las otras, Carlos Joaquín, Miguel Ángel Yunes, no sé si es, digamos, como el prólogo de una futura decepción.
¿no? De que hay muchas expectativas puestas, ¿no? Se demostró que se le puede ganar al PRI, cuando yo no sé siquiera si el PRI sigue siendo el problema de este país, ¿no? Ya parece que es el sistema de partidos, algo mucho más complejo que el Partido Revolucionario Institucional. Y hay que decirlo, Enrique, también el PRD ha reclamado para sí, pues, parte de este triunfo del Partido Acción Nacional, porque pareciera que en las primeras horas, después de que se conocieran los resultados, el PAN cantaba victoria como si ellos hubieran ido solos en todos los estados, y el PRD les recordó, a ver, señores, ganaron al menos 4 estados porque fuimos en alianza y porque nosotros también aportamos votos. Sí, 3. Y ahí habría que ver, Enrique, cómo hacen, exactamente 3 estados, cómo hacen ya, ahora sí, para cohabitar en un gobierno de alianza y coalición. Hijo. Es decir, que el Partido Acción Nacional no tiene las riendas de todos estos triunfos que se atribuye y que también habrá que ver qué repercusiones tiene en el resto de los estados, por ejemplo, Jalisco, que en alguna ocasión fuera bastión de este Partido de Acción Nacional. Totalmente. Yo lo que creo es que no va a haber esa cohabitación, porque si vemos prácticamente todos los gobiernos que han ganado PAN y PRD, lo que ha sucedido, Belén, es que han sido gobiernos desastrosos. O sea, no te digo que completamente iguales que los anteriores, pero algún matiz nada más de diferencia. Sinaloa con Maloba, no sé qué podamos rescatar. Gabino Cue en Oaxaca, tampoco podemos rescatar mucho. Y Rafael Moreno Valle en Puebla gana y arrasa con su candidato Tony Gali con las prácticas más abominables de nuestra democracia, ¿no? Cooptación, votos, clientelismo. Él viene, Rafael Moreno Valle, de toda la escuela del Bester Gordillo y del Partido Nueva Alianza. A lo que me refiero es que creo que el problema de nuestra democracia, y ahorita lo vamos a platicar en el siguiente bloque, es un problema que trasciende al PRI. Y creo que este discurso de pensar que solamente porque el PRI pierde estamos avanzando en términos democráticos, creo que es una lectura que ha sido errada prácticamente desde el 2000. Y, Enrique, decirle también que ojalá los partidos aprendan las lecciones, en el caso del Partido de Acción Nacional, que en algún momento de este país, de la vida política de este país, cosechó muchos triunfos que no supo capitalizar, que no supo aprovechar, y que una vez más, por los elementos de corrupción y de poca atención a las demandas de los ciudadanos, terminaron perdiendo. Sí. Vamos a ver si aprendieron la lección. Sería bueno recuperar eso, ¿no? Decir cómo gobernó el PAN, lo que pasó con la guerra de Calderón, el pacto que tuvo con el Bester Gordillo, en contra de todo ese discurso anticorporaciones y antisindicatos que tuvo durante mucho tiempo el PAN. Y solo decir antes de irnos el tema de los independientes, creo que hay toda una ola de opinión pública muy sedienta de crucificar a los independientes y decir el modelo fracasó. Creo que lo que sucede es que los independientes están en su justa dimensión. Creo que serán muy importantes en temas locales, para ganar diputaciones, para oxigenar desde lo local el sistema de partidos. Pero bueno, ganar gobernaturas es muy complicado. Claro. Y lo del Bronco, creo que en ese sentido fue más la excepción que la regla. Es una figura reciente y habrá que darle tiempo para que madure. Y creo que está madurando muy rápido, ¿no? Tiene capitales, ciudades, Juárez, Morelia, ¿no? Totalmente. Vamos a nuestra primera pausa. Ya está aquí nuestro siguiente invitado. Usted no se vaya. Estamos de vuelta en Perspectivas y ya está aquí con nosotros Igor González. Él es jefe del Departamento de Sociología del CUCH. Igor, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias. Gracias por acompañarnos de nuevo. Y antes de empezar a platicar con Igor, escuchamos esta cápsula para contextualizar la plática que tendremos con Igor. Lo marcan todos los estudios. La democracia en México está en crisis. Hace apenas una década, 7 de cada 10 mexicanos se identificaban con un partido político. Hoy en día, solamente 3 se identifican con alguno. Asimismo, la amplia mayoría de los mexicanos considera que los partidos políticos no abonan para nada al cambio de este país y consideran que solo cuidan sus intereses. Tras una elección como la del 2016, en donde las alternancias vuelven a generar un clima de optimismo sobre nuestra democracia y su capacidad para reformar, nos preguntamos, ¿qué explica el desencanto democrático en este país? Y si los resultados del domingo son una muestra de regeneración del sistema o solamente el cambio de partidos en las sillas y no cambios reales de proyectos políticos. Belén nos dice Arqui Iglesias, que no se olviden que siempre hay una ave fénix en la vida y en la política. Bueno, que se lo digan al PAN, ¿no? Que se lo pregunten al PAN. Nos dice Ernest Vic, la derrota del PRI por aquí y la derrota del PRI por allá. Y la victoria del PAN-PRD nos pregunta, bueno, también hablamos de la victoria del PAN-PRD. Sí, de las coaliciones, que por ahí el PAN se quería atribuir la paternidad total del triunfo. Y muchos medios se la dieron, hay que decirlo.
Sí, le funcionó el discurso. Que el PRD por ahí también había puesto votos, algunos habrá puesto, algunos, pero es difícil saberlo. Y a propósito de este tema, Enrique, precisamente queremos iniciar nuestra charla con nuestro invitado Igor González. Hay que ser optimistas realmente ante el resultado de las elecciones del pasado domingo. Yo creo que hay que tener cierta mesura. En realidad no contemplamos un proceso electoral en el que realmente la ciudadanía se haya volcado a las calles a votar y luego a festejar la victoria o la alternancia. Desde luego hay que tener ahí una perspectiva con respecto a la reconfiguración de la geografía política del país. Eso sí es bien importante. Pero habrá que ver esta reconfiguración con cierta mesura, porque vamos viendo en última instancia cuál es el desempeño. Recordemos que el proceso electoral es coyuntural, pues. Lo verdaderamente importante es lo que viene después, cuál es el proceso, cuáles son los proyectos que se llevan a cabo por parte de los partidos y de los gobernantes que entran en funciones, ¿no? Entonces, es precisamente lo que hay que evaluar y entonces sí podemos comenzar a tener cierta actitud positiva frente a este asunto. Por lo pronto, a mí me parece que hay que ver con mesura, incluso aún la propia derrota, esta tan sonada derrota del PRI, hay que verla con cierta mesura, ¿no? Vamos viendo la importancia que esto tiene en términos del camino que se abre para el 2018. Ahí es donde creo que comienza, pues, en última instancia, el proceso electoral de 2018 con las elecciones del 5 de junio, ¿no? Igor, en este contexto, me pareció muy interesante que entre lunes y martes, particularmente, leías muchas columnas, yo diría, de periódicos o de centro derecha o oficialistas, digamos, que de alguna forma hablaban de la vitalidad del sistema de partidos en México, ¿no? Después de que en 2015 se hablaba de que los independientes y el ascenso de Morena, que ahora se notó que el tripartidismo está más vivo que nunca. Claro. ¿Crees, Igor, que realmente se demostró en esta elección que el sistema de partidos está vivo, está más vivo que nunca? Yo creo que difícilmente. Lo que vimos, me parece, es el reflejo de un profundo desencanto entre la ciudadanía, no necesariamente una eficacia simbólica del mensaje que lanzan los partidos. ¿Sí me explico? Porque no saben por qué ganaron, claramente, ¿no? Dices, son cosas diferentes. ¿No? ¿Qué propuso el PAN, por ejemplo? Son cosas diferentes. Me parece que lo que tenemos enfrente es mucho más un componente de desencanto, de hartazgo, con respecto precisamente al mal funcionamiento del sistema de partidos y la necesidad del ciudadano de emitir una voz frente al sistema de partidos, una voz que castiga al partido en el poder, no tanto el buen funcionamiento, la vitalidad del sistema de partidos. Lo decían al inicio del programa. ¿En qué se concentraron las campañas? Pues básicamente, con ciertos matices, pero en resaltar aspectos negativos, ¿no? Totalmente. No en presentar propuestas, no en presentar proyectos, no en aprovechar un diálogo poderoso con la ciudadanía. ¿Sí me explico? Por supuesto. Yo pensaría mucho más en términos de una expresión del desencanto, incluso el proceso electoral como una expresión del desencanto ciudadano, mucho más que un reflejo de la vitalidad del sistema de partidos en este país, creo. Oye, Igor, y ya atendiendo a esta desmesura que mencionábamos al principio, que tú claramente señalabas, incluso ya algunos partidos, el Partido Acción Nacional, pues ya casi se ve en la presidencia del 2018, ¿no? Y hay quienes ya dan por muertos al Partido Revolucionario Institucional. ¿Cuál es tu lectura y realmente hasta dónde va a influir este resultado en la elección del 2018? Yo creo que me gustaría mencionar dos cosas. La primera es que nos pone frente a un escenario bastante complejo de frente ya al 2018, que está a la vuelta de la esquina, muy altamente competido y competitivo, pero también hay que recordar que en el 2000, cuando llegó Fox a la presidencia, el PRI se daba por muerto. Mucha gente dio por muerto al PRI. Por fin habían despertado y el dinosaurio ya no estaba ahí. Y finalmente, pues, revivió, ¿no? Más nunca estuvo muerto en última instancia. Entonces, creo que habría que ponderar un poco esta derrota del PRI, que en realidad sí constituye una derrota, y contrastarla, por ejemplo, con lo que ocurrió con la alternancia en la presidencia en el 2000, ¿no? El PRI es un partido fuerte, es un partido que sabe reponerse de las derrotas. Tiene una estructura nacional. Tiene una estructura nacional articuladísima. Entonces,
Yo lo vería como en ese sentido. Vamos, para quienes nos interesa el tema, el escenario es, o sea, saliva uno, pues, sí me explico, porque es terriblemente complejo. Ahora, tú, Igor, que conoces muy bien de análisis del discurso y analizas, te metes al analizar las narrativas. Desde por lo menos el último año, Enrique Peña Nieto encontró, no lo dice, pero encontró a su otro, ¿no? a su claro enemigo o adversario en términos políticos, que es Andrés Manuel, y le llama de muchas formas, ¿no? Populismos, demagogia, le va a llamar muchas cosas. ¿Crees que al PAN le favorece que de alguna forma el espectro político se empieza a polarizar entre el PRI y entre Andrés Manuel, como diciendo, bueno, dos males que se están acusando constantemente, y el PAN crece ahí como una tercera alternativa? Yo creo que sí, incluso me parece que ni siquiera se lo esperaban, fíjate, en el PAN. Me parece que lograron capitalizar un desgaste fundamental del presidente en este. Y un miedo a Andrés Manuel que también existe entre clases medias. Exacto. Y un miedo, bueno, piensa en el contexto en el que estamos metidos. Estamos metidos en una situación en la que la mayor parte de los mexicanos somos pobres, en el que hay una desigualdad cada vez más complicada, más visible, y tiende a ampliarse. Y bueno, el conjunto de reformas en realidad no ha calado, que era como el gran proyecto priista de inicios del sexenio. Entonces, todo ese conjunto de cosas, más las que se han acumulado durante esta parte del sexenio, creo que han influido para que en Río Revuelto, quien tiene mayor capacidad de capitalización, logre cosechar ese tipo de dividendos, ¿no? De resultados. Y ahora hablemos de dos elementos que también hemos venido abordando en este análisis. Uno, los candidatos independientes, sí. Y otro que me parece también muy importante, Enrique, el abstencionismo. El nivel de abstencionismo en las pasadas elecciones fue muy alto. Uno pensaría que los resultados fueron muy claros, sí, pero con casi apenas el 50%, sino es que menos de la participación ciudadana. Sí, si lo desglosas por estado, está, bueno, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, que es creo que del 30%. Y se jugaba una constitución, no es poca cosa. No es cualquier cosa. Una constitución dura más que un gobernador. Entonces, bueno, el caso de la Ciudad de México es importante, pero en general van del 45-50 y creo que, no recuerdo, sí, la más alta del 60%. Fue Quintana Roo, sí, Quintana Roo. Estuvo por el 60%. No hay una salida de la ciudadanía a las calles a votar y a tener una presencia fuerte en las urnas. Entonces, habría que matizar, pues, es cierto, perdió el PRI, pero vamos a ver cuántas personas, veamos cuántas fueron las personas que salieron a votar, qué porcentaje del listado nominal exactamente fueron los que estuvieron ahí presentes en las urnas. Entonces, eso nos puede dar un cierto, nos puede permitir inferir el escenario para rumbo al 2018. Ahora, desde tu punto de vista, porque yo no conozco un buen estudio sobre el abstencionismo en México, ¿no? O que se haya metido a analizar así como las tripas del abstencionismo, pero porque algunos dicen el abstencionismo es esta herencia que tenemos histórica del PRI de desmovilizar, ¿no? Claro. Y ganar con poquito. Y otros dicen, no, es que es una revolución silenciosa, ¿no? De oposición al sistema. Para mí es demasiado exagerado, pero bueno, ¿qué crees que es lo que genera el abstencionismo? Yo creo que no hay explicaciones absolutas para dar cuenta de este proceso. Me parece que hay varios componentes que nos permiten explicarlo. Lo que sí me interesaría en todo caso señalar es que la lectura más facilista creo que es la menos eficaz. Es decir, la lectura que sugiere que porque la gente no va a votar es apática por naturaleza. ¿Sí me explico? Creo que hay fenómenos y procesos mucho más complejos. Desde luego la desmovilización por parte de los partidos o del partido hegemónico. Desde luego el cierto grado de amedrentamiento por parte de algunos otros, o el temor que se le tiene a un proyecto, por ejemplo, de izquierda, el temor que se le tiene entre las clases medias a un proyecto de izquierda. Todo ese conjunto de factores me parece que inciden para que esta cosa que llamamos abstencionismo tenga tanta presencia en un país como este. Lo que sí remarcaría es, no hay que permitirnos hacer una lectura facilista del asunto. Y sí hay un par de estudios buenos, cualitativos, eso sí. Sobre el abstencionismo. Sobre el abstencionismo. Me pases los... Y en contraparte te preguntaría si hay alguna posibilidad de leer cómo ha reaccionado el electorado precisamente en los últimos ejercicios, porque Enrique, cuando celebramos elecciones el año pasado en Jalisco decíamos, gran sorpresa, nadie esperaba, todo el mundo se equivocó, benditas encuestas. Y en este proceso otra vez me parece que los ciudadanos están actuando de una manera que nadie siquiera lo está previendo. Claro.
¿Qué hay detrás? Fíjate que a mí, yo creo que otro de los grandes perdedores en este proceso electoral son las casas encuestadoras, ¿no? Ahí llevan 3 al hilo. Sí, por favor. Yo creo, y esto es algo que me gusta, ahí sí me considero con un cierto grado de optimismo. Me parece que hay cada vez más una ciudadanía a la que le interesan los asuntos públicos, está constituyéndose en una ciudadanía mucho más reflexiva. Claro, de acuerdo. Que si bien es cierto, se orienta por un pragmatismo muy marcado y evidente, pero es un pragmatismo reflexivo, pues no sé si me explico. De acuerdo, me parece que, y eso sí me presenta cierto grado, me hace tener cierto grado de optimismo. ¿no? Escéptica. Con los medios, con los periodistas, con los políticos. Lo cual, en un contexto como el que estamos, creo que me parece incluso saludable. Cierto grado de escepticismo. ¿Por qué? Porque te obligas, como ciudadano, a pensar muy bien en el ejercicio de tu voto. Es básicamente la única vía que tienes para colocar tu voz en lo público. Entonces, creo que se tiende a contar con una ciudadanía mucho más reflexiva. Como pie de página, creo que esto es importante si uno lo contrasta con los procesos organizativos en los ámbitos locales. Claro. ¿Sí? Y ahí creo que el papel de los candidatos independientes en el ámbito local cada vez va a tener mayor fuerza y mayor resonancia, ¿no? Te invitamos por platicar de eso después. Está interesantísimo Ivonne esta González, reflexión. jefe del Departamento de Sociología, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Ivonne. Gracias. Una pausa, Enrique. Y ahora hablamos de arquitectura. Sí, buenísimo. Lo invitamos para que se quede. Vamos a hablar precisamente con uno de los arquitectos más reconocidos en Jalisco. Con él volvemos. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas. Enrique, hoy con una charla bastante interesante nos acompaña Alfredo Hidalgo, arquitecto, urbanista, activista, y bueno, podemos hablar muchas cosas de la figura de Alfredo, pero si te parece, pues vamos a conocer su semblanza. Vamos a escuchar la semblanza. Nacido en 1968 en tierras chilenas, Alfredo Hidalgo Rasmussen es arquitecto y urbanista, también conocido por su pasión de caminar la ciudad y la defensa pública. Hidalgo Rasmussen es arquitecto por la Universidad de Guadalajara y doctor por la Universidad de Oviedo en Asturias, al norte de España. A lo largo de su vida se ha desempeñado en actividades docentes, de investigación y de participación en organizaciones ciudadanas y profesionales. Ha realizado diversas exposiciones de su trabajo arquitectónico en lugares como Hungría y Nueva York. Ha participado en importantes proyectos y obras entre las que destacan el proyecto de remodelación de la concha acústica del Agua Azul, el proyecto arquitectónico ejecutivo del Estadio Olímpico de la Universidad de Guadalajara y el Parque Metropolitano, conexión con el Bosque de la Primavera. Actualmente se desempeña como funcionario público en el Ayuntamiento de Zapopan. Esta noche en Perspectivas hablamos de urbanismo, arquitectura y política con Alfredo Hidalgo Rasmussen. Alfredo, buenas noches, gracias por estar aquí. Enrique Belén, buenas noches. Muchas Gracias por acompañarnos. Oye, Alfredo, pues empezamos platicando, que nos platiques un poquito de tu proyecto en la Bienal, para que introduzcamos un poquito el tema. Con mucho gusto. La Bienal de Arquitectura de Venecia es la bienal más reconocida y más importante en el mundo. Es una bienal muy tradicional y que ha sido muy simbólica en el acontecer mundial de la arquitectura. En esta edición tuvo una particularidad, tanto a nivel de la convocatoria local, o sea, nacional, como el planteamiento mismo de la Bienal. Por primera vez la dirige un latinoamericano. Mira. El curador se llama Alejandro Aravena, es un chileno que no solamente fue curador de la Bienal, sino que además se nombró Premio Pritzker este año, que es el reconocimiento más importante. Esto lo digo porque la figura de un latinoamericano que tenía un gran peso en la historia de la arquitectura en términos del trabajo social del arquitecto, le puso un sesgo muy importante y muy especial a la Bienal en esta ocasión. Y el nombre de la Bienal es Reportando desde el Frente, es decir, él dijo, bueno, vamos a hablar de esta arquitectura que acontece en los frentes de batalla, ¿no? Esta arquitectura que va más allá del 5% que tiene que ver con aquellos que la pueden pagar y que tiene que ver con solamente la forma, y esta arquitectura que está también transformando las ciudades y las comunidades. Bajo esa lógica, el Estado mexicano, encargado del pabellón, lanzó una convocatoria abierta. Y la convocatoria abierta era para aquellas prácticas de arquitectura que tuvieran que ver con esta convocatoria, es decir, aquellos casos en los cuales desde la arquitectura se estaba aportando de alguna manera a una comunidad o algún entorno. Lo que nosotros hicimos fue proponer la historia o la narrativa que viene desde las historias de complot, cuando iniciamos con estos movimientos ciudadanos, con estas organizaciones que nacen en el 2007,
que nosotros armamos el evento de Complot como una forma de discutir sobre los modelos de ciudad y hacia dónde dirigirnos, y cómo pasamos de esa historia a la historia después ya en la vida pública, que a algunos nos tocó estar en algún momento. Ya no estoy en Zapopan. Sí, oye, por cierto, ahorita me están hablando de la fe de ratas, que pusimos que era funcionario público. Fuiste funcionario público. Fui funcionario público. En la administración pasada. En la administración pasada. Y ahora muchos de claro, los... ya no. Ya no. Y ahora muchos de los que estuvieron también en estos movimientos están teniendo papeles muy importantes y muy relevantes en la vida pública. Entonces, el proyecto que se planteó fue cómo se pasa desde las acciones ciudadanas a las políticas públicas, ¿no? Mira. Y ese fue, digamos, el proyecto que se presentó, que fue seleccionado. Se presentaron alrededor de 300, seleccionaron 30, y uno de esos fue esta historia que estuvo presente en el Pabellón de México, en la muestra oficial de la Bienal, y que de alguna manera, pues más que narrar la historia de una comunidad, marca la historia de una ciudad, y en un papel que todavía sigue siendo muy activo por parte de muchas organizaciones y ciudadanos, que me parece que han sido muy significativos en la transformación que hoy estamos viviendo en la ciudad, y que hoy demanda todavía muchas acciones, que todavía hay muchos temas pendientes, pero finalmente Guadalajara se puede significar recientemente por una voluntad, por lo menos impulsada y fuerte, de ir transformando ciertas prácticas que no habían sido las mejores. Entonces, lo que se expuso fue la experiencia en sí. Exacto, fue la experiencia. De pasar de acciones ciudadanas, de vivir la ciudad como lo hacían en Complot, a políticas públicas, gobiernos. Así es, eso es lo que se plantea, y por ejemplo se marca cómo se hizo, por ejemplo, un manual de imagen urbana de Guadalajara, que lo trabajamos junto con GDL en Bici, que lo trabajamos junto con ITP y otras organizaciones entonces, el mismo BKT, y que hoy pues están haciendo, digamos, ya reformas en los reglamentos, están haciendo obras, y que muchos de los que están hoy impulsando estas acciones pues fueron los que en algún momento lo hicimos juntos desde otros escenarios ciudadanos. Oye, Alfredo, ¿qué comentarios recibiste? Y en alguna ocasión lo platicábamos ya. ¿Por qué en Guadalajara se puede dar este fenómeno? ¿Qué tan común es? Tal vez pensamos que Guadalajara es como única y en realidad ocurre en muchas partes del mundo, pero ¿cuál fue, digamos, tu experiencia, tu retroalimentación? ¿Qué te contaron cuando conocieron este proyecto? Hay muchas ciudades que han sido referentes sobre las transformaciones, y nos podemos referir a Barcelona o a Medellín, que han tenido historias muy importantes, pero que ha sido significativo el papel, digamos, de un alcalde o de un momento, ¿no? O sea, un caso como el de Fajardo en Medellín, o un momento como el caso de las Olimpiadas en Barcelona. El Pascual Maragall. Sí. En el caso, digamos, de Guadalajara, no hemos tenido ese suceso para ir haciendo transformaciones. Entonces, lo que hace particular el caso de Guadalajara es que se construye un movimiento ciudadano que viene con los temas de movilidad, con los temas de medio ambiente, con los temas de ordenamiento, hoy también con temas de violencia y muchos otros elementos, transparencia, que viene más allá de un momento o un episodio en la vida pública de la ciudad o de un personaje. Y eso ha sido significativo. Es decir, cuando contamos la historia de los cambios que han pasado en Guadalajara, tiene mucho que ver con esto que se ha impulsado desde abajo y que además tiene elementos importantes. O sea, hoy, por ejemplo, ejercicios como los que se han hecho en términos de movilidad han sido referente para otras ciudades, sistemas como bici pública que se han impulsado acá están poniéndose en otras ciudades del país. O, por ejemplo, un ejercicio como el que hicimos en Zapopan, que fue un convenio con ONU Habitat y que se generó una estrategia territorial para Zapopan. La metodología usada para eso, basada en el índice de prosperidad que marca las Naciones Unidas a través de ONU Habitat, fue el primero que se hizo a nivel mundial. Entonces, hoy es reconocido como una buena práctica, y hoy el ejercicio que se hizo en Zapopan pues está mostrando y difundiendo y se está analizando no solamente en otras ciudades del país, sino en otras ciudades del mundo. Ahora, Alfredo, yo creo que en el caso de Guadalajara, de la zona metropolitana, es mucho más complicado ese paso de la acción ciudadana a la política pública, ¿no? Porque ponías otros ejemplos como Medellín, como Barcelona, en donde las administraciones municipales están más ciudadanizadas en el sentido de que tienen vasos comunicantes constantes con sociedad civil. En el caso de Guadalajara, no existía. Había una disociación hasta hace algunos años, ¿no? Correcto. Digamos, las primeras experiencias eran de un distanciamiento enorme. Hay que recordar que Complot nace incluso planteando un diálogo con las autoridades, teniendo como un eje de horizonte los Panamericanos del 2011. Fuimos muy insistentes durante todo el proceso y durante cada edición de Complot, diciendo que no se estaban haciendo las cosas de manera adecuada, que no íbamos en la ruta, que estábamos perdiendo una oportunidad y que era necesario que las autoridades dialogaran
No solamente con los grupos ciudadanos que impulsamos esto, sino también con los expertos, la academia y una serie de actores que serían fundamentales para no repetir errores que ya lo habían hecho algunas ciudades y que Guadalajara iba directo, ¿no? En ese momento nos encontramos con muchas voces que compartían esta visión, pero la mayoría dando un voto de confianza al clásico de cómo sí, ¿no? Esto que ha sido tan nocivo en nuestra sociedad, decir, ¿dónde lo he escuchado? Mira, ya viene, hay que darle chance, Sí, van a ser los panamericanos, mira, tenemos que quedar bien. Y qué frustración después, ¿no? Eso es frustrante, ¿no? Y hoy nos enfrentamos a una serie de complicaciones que no son fortuitas, que se ha hablado muchas veces de ellos. Nosotros hicimos gestiones ciudadanas para traer muchos personajes que podían y que abonaron en su momento a decir por qué esto no, si las lecciones aprendidas en los procesos de conocimiento son fundamentales y no se tomaron en cuenta. Bueno, hoy todavía hay muchas cosas que la ciudad tiene que oír, hay muchas que ya se está oyendo, pero hay muchas otras que todavía los oídos son relativamente sordos y que es importante que se cambie, ¿no? Claro, oye, Alfredo, Enrique, me parece que aquí podemos cerrar una pinza con el tema que ya abordábamos al inicio de este programa y que tiene que ver cómo, al menos en Jalisco, no vamos a hablar del resto de los estados, pero al menos en Jalisco, zona metropolitana de Guadalajara, para ser más específicos, cómo esta sociedad ha ido poco a poco madurando y lo ha ido reflejando no solamente en acciones ciudadanas, en organización ciudadana, sino incluso en el voto que ejerció el año pasado, Enrique. Es decir, que también hay una influencia en el ámbito político. Por supuesto, la relación entre la política y la ciudad es sumamente cercana. Es decir, hemos tenido que, en este proceso, cambiar lo que es la cultura urbana en el sentido de entender que hablar de la ciudad es hablar de política y las decisiones políticas afectan a la ciudad. Y la ciudad es realmente una ruta bastante significativa y útil para transformar y mejorar condiciones que hoy afectan a toda Latinoamérica, que es el de la inequidad, es decir, la desigualdad que es tan grande. Encuentra en la ciudad su máxima expresión. Me refiero a desigualdad en términos de la manera en que nos movemos, dónde habitamos, las condiciones a las que accedemos. Entonces, la relación entre la ciudad, los movimientos, la arquitectura y la política es muy cercana. Y hemos visto en la ciudad una transformación importante en términos de una voluntad de cambiar las condiciones políticas desde una visión ciudadana que fue manifiesta en las elecciones pasadas y que seguramente tendrá una fuerza todavía en lo que viene. Y la ciudad está esperando entonces que esta voluntad ciudadana por cambiar las cosas pues empiece a evidenciarse, ¿no? Se nota en temas de transporte público, se nota en temas de espacio público y sobre todo se nota en temas de ordenamiento territorial. No es posible que, entendiendo que tenemos que limitar la expansión y que tenemos que fortalecer la ciudad consolidada, todavía se estén autorizando y se esté fomentando una ciudad en periferias enorme, pues que está sufriendo. La verdad es que es importante que se tomen decisiones mucho más contundentes. Y de pronto decisiones, Alfredo, como contradictorias, ¿no? Porque por un lado parece que el consenso es que ciudades compactas con transporte público son ciudades ideales, ¿no? Pequeñas, compactas, de traslados pequeños. Sin embargo, se aprueba, por ejemplo, que la zona metropolitana de Guadalajara casi llega hasta la laguna de Chapala, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que esas dos decisiones coexistan en un mismo proyecto político, ¿no? Claro, y se sigue fomentando la construcción hacia la carretera Colotlán, ¿no? Y se está hablando de que va a haber prácticamente una ciudad más grande que de Tlajomulco hacia el área de Colotlán. Esas son cosas que se tienen que detener. Falta, perdón, Alfredo, falta un acuerdo político de ciudad. Es decir, vamos a apostar por este tipo de ciudad a 20, 25 años. En efecto, hace falta. Me parece que se está tratando de impulsar desde el POTMET, es el Programa de Ordenamiento Metropolitano Territorial, que se está impulsando desde mi plan. Me parece que apunta hacia eso. Es decir, hay un convencimiento y un consenso general de que se necesita que lo hagamos. Es importante que esto sea con menos prisas políticas y con más fortalecimiento técnico, experiencia y capacidades. Pero me parece que esa es la ruta que se está planteando. Tenemos que tener claro hacia dónde queremos llegar, qué tipo de ciudad queremos ser, cómo vamos a jugar en este contexto local, no solamente mirando hacia el exterior, sino limitando, digamos, los problemas que tenemos, es decir, cómo podemos disminuir la desigualdad, cómo podemos dar mayor calidad de vida urbana. O sea, hoy estamos perdiendo mucha calidad de vida en los trayectos, en problemas de movilidad, en la calidad del aire, en el déficit de agua. Estamos explotando tierras que no deberían ser urbanizadas. Y bueno, eso lo conocemos. Es decir, hay suficiente información para tomar decisiones adecuadas. Continuamos con la charla esta noche con Alfredo Hidalgo y me parece, Alfredo, antes de irnos a la pausa, pues una felicitación y un abrazo a todos estos ciudadanos que hicieron posible
complot y que a lo mejor muchos de ellos ni siquiera saben que están siendo reconocidos a nivel internacional, lo cual hay que felicitarnos como ciudad, ¿no? Bueno, para quienes participamos. Porque luego nos ponemos camisetas que no nos corresponden. Vamos a la pausa, regresamos con más temas esta noche aquí en Perspectivas. Se nos está yendo Perspectivas, Belén. Ahora Rapidísimo. Sí, el último bloque. Estamos platicando esta noche con Alfredo Hidalgo, él es arquitecto, y nos vino a platicar sobre su participación en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Pero también hay muchos más temas, Alfredo. Y bueno, un asunto que ya estamos platicando en el corte, que tiene que ver con los desarrollos inmobiliarios, que se ha convertido en un debate, particularmente en Guadalajara, aunque Zapopan le va a tener que entrar en algunos meses. ¿Cómo ves este proceso? Si crees que la autoridad ha sido ordenada, si detrás de esto hay corrupción, ¿por qué vemos, digamos, todo este desorden en materia de crecimiento urbano? Yo quisiera pensar que hay una buena voluntad de las autoridades para frenar esto. Sin embargo, me parece importante decir lo siguiente. Haciendo referencia precisamente al curador de la Bienal, al Pritzker, Alejandro Avena, él se refería en una entrevista que hizo a la BBC de Londres en relación a los desarrollos inmobiliarios en términos generales, en términos globales, que se trata de gente que son mediocres y son mezquinos. Y me parece que son adjetivos que, digamos, sin tratar de generalizar, le quedan mucho y le quedan muy bien a muchos de los desarrolladores que tenemos en la ciudad. Es decir, aquellos que no están pensando en el bien colectivo, que no entienden que un desarrollo vertical, horizontal, de gran escala, tiene afectaciones importantes en la ciudad y que finalmente ellos tienen que tener ganancias, utilidades económicas, finalmente eso se dedican, pero eso no implica que en el 100% de las veces perdamos los demás, ¿no? Entonces me parece que es importante que las autoridades tomen cartas en el asunto. Yo leo desde hace tiempo que los desarrolladores le vendían a las autoridades, digamos, la idea de que ellos eran fundamentales para el desarrollo de la ciudad. Me parece que apoyando campañas y involucrándose en los procesos, amarraban muchos acuerdos que después no dejaban moverse a las autoridades. Y yo creo que eso hay que cambiar la visión de lo que está pasando. Me parece que con inteligencia y creatividad es posible que se generen desarrollos en los cuales los empresarios que invierten y que se dedican a esto ganen adecuadamente, pero hereden también una mejor ciudad. Me tocó estar en un evento de Naciones Unidas con desarrolladores colombianos de Medellín precisamente, y ellos decían, nosotros preferimos sacrificar un poco de utilidad, pero tener un desarrollo a mediano y largo plazo en el cual hablen bien de nosotros y finalmente esto nos permita seguir trabajando, a que nosotros perdamos en la primera. Y me parece que hay muchos desarrolladores que realmente han quedado muy mal, que han hecho obras que han dejado a los ciudadanos en condiciones verdaderamente lamentables. Me parece que lo que ya muy platicado, casos como Santa Fe en Tlajumulco. Claro. Bueno, hoy Valle de los Molinos en Zapopan es un nuevo Santa Fe, es decir, es la zona que tiene la mayor violencia, pese a ser una de las zonas más nuevas, hoy la que tiene la mayor violencia. Entonces, no es posible que estemos permitiendo que eso ocurra, y me parece que es porque no hay la capacidad, la creatividad, la autoridad, el compromiso suficiente para decir, sí, hagamos ciudad juntos, construyamos la vivienda que se demanda, pero hagámoslo juntos. Fíjense, hay un gran problema. Por ejemplo, el tema de vivienda social, no se están generando alternativas intraurbanas, ¿no? Entonces, quieres vivir a Tlajomulco, a 20 kilómetros de la ciudad. A sacrificar tu calidad de vida. Y tenemos una ciudad que necesita densidad. Entonces, me parece que ha faltado mucha creatividad. Ahora, Alfredo, perdón, nos comentaba en algún programa Alberto Uribe, cuando lo entrevistábamos, que solamente en Tlajomulco, por año, había 14,000 créditos de Infonavit preaprobados. Es decir, es imposible parar la mancha urbana así. Bueno, lo que pasa es que esos créditos preaprobados es una corrupción que hay a nivel federal entre los desarrolladores y los acuerdos. Exacto. Porque si tú tienes derecho a un crédito Infonavit, solamente tienes oportunidad de usarlo en tal y cual lugar, en tales condiciones. Porque es donde mayores ganancias genera. O sea, ahí hay una falta significativa del Estado. El Estado mexicano está fallando. El Estado mexicano es un Estado fallido en términos de solución a la vivienda, porque cambió un tema de calidad de la vivienda y lo convirtió en un problema de cantidad. Lo convirtió en un problema de construcción de vivienda y no de generar un hogar para las familias que lo necesitaban. Y me parece que eso que se desencadenó significativamente desde el año 2000 a la fecha, pues está hoy generando problemas como tener 5 millones de viviendas deshabitadas en el país porque no cumplen con las condiciones mínimas, ¿no? Y la gente está perdiendo
sus ingresos, sus ahorros y sus derechos. Calidad de vida. Claro, y se les olvida también que la vivienda es un derecho social, como pudiera ser, quizá no al nivel, o tal vez sí, del derecho a la salud, quizá, por ejemplo. Oye, Alfredo, pero yo lo que te quisiera preguntar, ¿no será también que muchos de estos desarrolladores no son profesionales, no es gente que se ha dedicado de por vida o digamos que sea realmente su interés el desarrollar vivienda? Te lo pregunto porque hemos sabido de muchos casos de políticos que de la noche a la mañana pues ya están construyendo edificios, ¿no? Es gente que no conoce el negocio, mucho menos el bienestar. Que le vio pesos y centavos, ¿no? ¿Sí? Bueno, es que el manejo de las tierras, los cambios de uso de suelo ha sido un gran negocio de la clase política que se ha beneficiado con esas cosas. Lo que es importante entender, y en este sentido un poco en la lógica de la Bienal, es cómo la arquitectura, cómo la disciplina de la arquitectura tiene la posibilidad de involucrarse en estas discusiones y generar cambios significativos. Es decir, los arquitectos no hemos sido invitados a la mesa donde se discuten los problemas serios que tienen que ver con la ruta de la ciudad, de la vivienda, de los espacios públicos, y terminan siendo soluciones que se generan en la mesa del alcalde o del empresario, en donde las decisiones son estrictamente políticas y económicas. ¿Y dónde viene la capacidad y la creatividad de aquellos expertos en temas espaciales y sociales que pueden sentarse de manera horizontal, arquitectos, antropólogos, geógrafos, hidrólogos, sociólogos, y discutamos esto? Es posible hacerlo, los únicos límites son los de la voluntad, los de la capacidad, porque también de repente nos enfrentamos a líderes, digamos que no están suficientemente preparados, que tienen una capacidad muy limitada, pero que además no tienen en su círculo inmediato gente que les ayude. Digamos, no es responsabilidad de un alcalde saber de todo, pero sí es importante tener un equipo que lo asesore adecuadamente, ¿no? Alfredo, ¿y crees que las universidades en este sentido de vivienda social, de pensar la ciudad desde el combate a la desigualdad, crees que las universidades están generando arquitectos o están formando arquitectos, tanto las públicas como las privadas, que realmente entiendan este reto? Tengo la impresión de que las universidades están planteando eso y porque están dándose cuenta que no están necesariamente generando los profesionales que la ciudad y el país con ese demandan. compromiso social, digamos, ¿no? Lo entienden del punto de vista amplio, pero tiene que emplear cambios significativos en una estructura que todavía obedece a esquemas muy del pasado o a mecanismos administrativos que no los dejan llegar tan rápido a donde se quiere. Leía hoy un artículo de Saskia Sassen, esta socióloga, que planteaba que las universidades están limitando la posibilidad de que sus académicos y sus estudiantes se hagan las preguntas adecuadas y se planteen retos, ¿no? Lo que pasa es que de repente se trabaja mucho desde la conformidad, desde la comodidad, perdón, de las cosas más conocidas. Y creo que las universidades están en el momento en que tienen que dar el siguiente paso. Me parece que las universidades, en todas, hay profesionales con mucha capacidad. Me parece que las áreas directivas no siempre van al mismo ritmo que las capacidades de sus investigadores, sus profesores. Me parece que la voluntad que podría tener un estudiantado y una juventud ansiosa, digamos, de participar en estas cosas, da posibilidades de que ocurra. Lo vemos con los movimientos ciudadanos y todos estos temas ciclistas, la cantidad de jóvenes estudiantes que se suben a la bicicleta y han sido promotores importantes de esto. Hay una masa crítica que puede funcionar y quiero pensar que las universidades están haciendo este cambio importante, lo he visto en algunas de ellas y me parece que en un futuro cercano tendríamos que ver a universidades mucho más involucradas y mucho más metidas en la transformación de la ciudad y particularmente en el tema de la vivienda. Oye, Alfredo, para no despedirnos con este aliento desesperanzador, que bueno, hemos hablado también de cosas muy interesantes como complot, pero ¿qué hacemos con lo que ya tenemos en la ciudad? ¿Cuál ha sido la experiencia internacional? Si hay ciudades que se han equivocado, como hoy nos estamos equivocando en Guadalajara, y han podido resurgir y digamos, rectificar el paso, ¿qué hacemos? Lo que está haciendo la autoridad, pensar en dar marcha atrás a las licencias, luego tendremos estos edificios abandonados. ¿Qué se puede hacer desde, digamos, la experiencia internacional? Pues la autoridad tiene que dar muestras de que está comprometida y que quiere hacer cambios significativos. Me parece que parar licencias o ordenar derribos es fundamental. Es decir, mientras estos desarrolladores a los que nos hemos referido, que no se involucran y que no están comprometidos y que quieren buscar el camino de la trampa, el camino de la corrupción, no vean que la autoridad está dispuesta a cobrárselas y que la sociedad no está dispuesta a pasarlo. Sí, es impunidad, ¿no? Claro. Tenemos que acabar con la impunidad, tenemos que acabar con la corrupción. Entonces, me parece que esos pasos son importantes. Creo que lo que está planteando Guadalajara
es significativo, creo que tiene que llegar hasta el final en eso, y me parece que sentará un precedente importante, ¿no? Porque hasta hace poco tiempo siempre se hablaba de que nunca se ha ordenado un derribo en la ciudad, en ninguna administración, en ningún municipio, en los últimos años desde que estas cosas ocurren. Entonces, creo que es importante que eso pase. Me parece que está bien. Me parece que está bien que los temas del cambio climático, sustentabilidad, ya estén en la agenda y sea más difícil tirar árboles y hacer obras de las que no se consultan, como el caso de Línea 3. Me parece que la Línea 3 cometió muchos errores, hoy los está teniendo que pagar y no sería tan fácil que ocurriera otro caso como este. Y me parece también que la movilidad como un ingrediente fundamental entre el desarrollo urbano y la calidad del aire y el medio ambiente, pues sigue jugando un papel importante. La demanda por cambiar el transporte público y por generar zonas más accesibles para peatones y ciclistas es fundamental. Oye, sin muchos resultados, pero las banquetas volvieron al centro del debate sobre la movilidad, ¿no? Que eso es importante. Digo, es una labor titánica, ¿no? Claro, pues es fundamental. Es decir, si no somos capaces de caminar por nuestra ciudad, si no tenemos banquetas libres que nos permitan de alguna manera reconocernos en el espacio público, que es el espacio de todos y que es el más significativo de la ciudad, ¿qué sentido tiene todo lo demás, no? Claro. Alfredo, pues muchísimas gracias. Nos quedaron varios temas en el tintero. Es un tema apasionante, sin duda alguna, el hablar de las ciudades, de los ciudadanos, cómo nos estamos comportando y evidentemente de la actuación de las autoridades. Muchas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por este proyecto que ha sido reconocido a nivel internacional y ya tendremos oportunidad de charlar de nueva cuenta contigo. Muchas gracias, Enrique. Gracias al auditorio también. ¿Y seguirás en el activismo? Pues más bien sigo desde mi plataforma de arquitecto, de urbanista, trabajando y aportando. Me parece que ahora lo que me toca es los conocimientos y las experiencias que he ido acumulando, pues poner al servicio de esta ciudad y de otras con las que estoy trabajando. Oye, después hay que ser una mesa de activistas que han ido a gobiernos, ¿no? Sí, exactamente. Para que nos platiquen su experiencia. Que conocemos ya a varios. Muchas gracias. Para que lo vea Mario Silva. Que por cierto dejó muchos saludos para Alfredo. Dijo que aquí puras eminencias venían al programa, lo cual es verdad. Te invitamos solamente eminencias. De nivel. Bueno, gracias a usted, que es nuestra principal eminencia, nuestro auditorio. Tenemos un auditorio de lujo. Enrique, gracias. Nos vemos el viernes. El viernes personaje.